Cada vez que un macho se aparea, se quema una marca de bestia en su cuello. Cuantas más marcas tenga en el cuerpo, significa que más hembras lo han favorecido. Pero los cuellos de estos 5 magníficos machos están completamente desnudos. Todo porque su esposa era una princesa de 2 toneladas. La fea, aprovechando su estatus de noble de la ciudad real, se casó a la fuerza con 5 magníficos esposos bestia. Pero después de la boda, se descubrió que había conspirado con bestias demoníacas, lo que provocó que sus 5 esposos bestia fueran desterrados junto con ella. Sin embargo, esta hembra inútil no se resignaba a pasar las noches sola en su soledad, así que en medio de la noche, a la fuerza, drogó a uno de sus esposos bestia, el hombre lobo. Pero en el proceso de resistencia de él, ella accidentalmente cayó y murió. Después de recibir los recuerdos de su predecesora, Su Muyao solo sintió un fuerte dolor de cabeza. Pero el hombre lobo en el suelo, Xiao Jian, tenía un dolor de cabeza aún mayor que ella. Al ver que Su Muyao despertaba, Xiao Jian, soportando los efectos de la droga en su cuerpo, se arrodilló rápidamente. Jian no se siente bien y no puede servir a mi esposa. Ruego a mi esposa que me castigue. Mientras hablaba cabizbajo, sus ojos se entrecerraron, ocultando el frío resentimiento en su mirada. Al escuchar una voz tan clara y hermosa, Su Muyao bajó la mirada y vio arrodillado junto a la cama a un hombre de belleza poética, con su largo cabello negro suelto por la espalda. Las pieles de bestia en su cuerpo habían sido arrancadas, dejando ver marcas moradas y azules, claramente huellas de azotes. Su Muyao frunció el ceño. De repente, algunos recuerdos destellaron en su mente y lo comprendió todo. Había viajado en el tiempo al mundo de las bestias. Originalmente, su predecesora era una heredera noble de la ciudad real, de familia prestigiosa, pero después de la muerte de su padre, alguien presentó pruebas de que su padre había conspirado con bestias demoníacas, denunciándolos, y ella fue sentenciada al exilio. En el mundo de las bestias, si la esposa es desterrada, los esposos bestias son castigados junto con ella. Su predecesora tenía originalmente 10 esposos bestia, pero 5 de ellos, con contactos y habilidades, tenían sus propios pensamientos y forzaron la disolución del matrimonio. Los 5 restantes, sin esas capacidades, solo pudieron seguirla al exilio en la tribu Beiluo. Durante el camino del exilio, alguien quería que ella muriera. Los 5 esposos bestia restantes la protegieron desesperadamente, no por afecto hacia ella. Su predecesora no tenía una relación real con ninguno de sus esposos bestia, solo era nominal. En el camino del exilio, los 5 esposos bestia la protegieron y sufrieron heridas graves, sin recibir ningún tratamiento. Al llegar a la tribu Beiluo, su predecesora no soportó el entorno y aún guardaba rencor hacia los esposos bestia anteriores. Sin cesar, azotaba y maltrataba a estos 5 esposos bestia. Xiao Jian era un hombre lobo, y a su predecesora le gustaba su aire frío y distante. Ella lo drogó a la fuerza para poseerlo. Durante la resistencia de Xiao Jian, él la empujó accidentalmente. Ella chocó contra la pared y murió. Ella podía sentir los cambios en su cuerpo. La razón por la que su predecesora murió era porque ya estaba envenenada. En la ciudad real de las bestias, ya le habían administrado una droga que la volvía irritable y violenta. Levántate primero. Ella venía del fin del mundo y no estaba acostumbrada a que se arrodillaran ante ella, ni tenía el placer de maltratar a otros. Pero Su Muyao descubrió que, después de decir esto, la atmósfera fría alrededor de Xiao Jian se intensificó. Todo es culpa de Jian. Jian no debió empujar a mi esposa. Ruego a mi esposa que me castigue. Según la costumbre, cuanto más amable parecía Su Muyao, más locamente los maltrataba, incluso involucrando a inocentes. Si mi esposa está insatisfecha con Jian, puede repudiarlo. Jian no tendrá quejas. Antes de que Su Muyao pudiera hablar de nuevo, la puerta chirrió y se abrió. Un hombre vestido con una piel de bestia rojo fuego, de aspecto seductor y cautivador, entró. Tenía una figura esbelta y unos hermosos ojos de zorro, cuyas puntas se curvaban como si naturalmente pudieran robar el alma. Hualinge sacó papel y pluma y los puso sobre la mesa. Ya que mi esposa quiere repudiar, mejor repudia también a mí. Mi esposa ya se ha cansado y hartado de golpearnos últimamente. Linge se preocupa de que mi esposa se lastime las manos al golpear. Además, lo que mi esposa más ama es al señor Jian. Su voz era etérea y perezosa, naturalmente seductora. Pero sus ojos eran fríos y helados, ocultando un leve asco en el fondo. Su Muyao, al ver la reacción de Hualinge, volvió en sí del hecho de que había viajado en el tiempo. Deseaba desesperadamente escribir las cartas de repudio y disolver la relación, pero al sentir su habilidad de la madera, descubrió que se había debilitado, solo quedaba un poco mínimo, y este lugar era la tribu Beiluo. Un entorno gélido y peligroso en todo momento, además de que su predecesora tenía enemigos en la ciudad real de las bestias que enviarían a alguien a matarla en cualquier momento. Por ahora,
Su poder era insuficiente y necesitaba su protección. En el mundo de las bestias, hay pocas hembras y muchos machos. Las hembras son naturalmente débiles y no tienen habilidades. Generalmente se casan con varios esposos bestia para protegerse. Sin embargo, en el mundo de las bestias hay muchos bosques primitivos y vegetación. Y la energía espiritual es abundante, mucho mejor que el entorno del fin del mundo. Aquí, entrenar y mejorar su habilidad de la madera debería ser rápido. Una vez que su habilidad mejore, ya no los necesitará y podrá dejarlos ir. Al oír Señor Jian, Su Muyao se confundió. De repente pensó en Jian Mochan, en la ciudad real, su primer esposo bestia. Su predecesora hizo muchas cosas locas y obsesivas por Jian Mochan, pero él nunca le dirigió la mirada. Su Muyao no era su predecesora. No le importaba en absoluto ese tal Jian Mochan. Después de asimilar estos hechos, Su Muyao dijo con indiferencia, no hay prisa. Si me protegen de cualquier daño dentro de 3 meses, los dejaré ir. Entonces les daré las cartas de repudio. Al escuchar estas palabras de Su Muyao, Hua Linye y Xiao Jian se quedaron atónitos. ¿Realmente aceptaría? Solo era una estrategia temporal para engañarlos. No creían en absoluto que fuera tan bondadosa. Justo en ese momento, llegaron gritos desde afuera. ¡Qué desgracia! Hermana, ven rápido a ver. Tu esposo bestia ha sido atacado por una bestia demoníaca y está gravemente herido, no sobrevivirá. Era la voz de la hembra vecina, Li Ning. Al oír la voz, Su Muyao recordó de inmediato que todavía tenía otros 3 esposos bestia, sin saber cuál de ellos estaba herido. Su Muyao, sin poder procesar completamente la información en su mente, se levantó de la cama de inmediato y salió apresuradamente de la casa de piedra. Al llegar al patio, vio a varias personas ayudando a llevar una serpiente inconsciente al patio. Era de un tamaño enorme, de más de 10 metros de largo, una hermosa serpiente de bambú verde, pero sus heridas eran extremadamente graves. Y seguía sangrando sin parar, una visión escalofriante. La hembra Li Ning, al ver el estado de Wen Nancy, suspiró y dijo, hermana, tu esposo bestia está gravemente herido, ni siquiera puede mantener su forma humana. Solo pensaba que era una lástima que un esposo bestia tan hermoso muriera así, pero en la tribu del exilio había demasiados bestias heridos o muertos. Algo normal. Incluso Xiao Jian y Hua Linye, sin importar nada más, salieron rápidamente. Al ver el estado de Wen Nancy en el patio, sintieron una sensación de impotencia y entumecimiento. Pensaron que quizás ellos también terminarían así, muriendo silenciosamente en ese lugar. Su Muyao no esperaba que fuera el esposo bestia serpiente, Wen Nancy. Podía sentir que la energía vital de Wen Nancy era extremadamente débil, claramente al borde de la muerte. En ese momento, sin pensar en otra cosa, se acercó rápidamente y puso su mano sobre la cabeza de Wen Nancy. Hua Linye, alarmado, gritó, ¿qué vas a hacer? Él se está muriendo, ¿acaso no lo dejarás en paz? En ese momento, por la urgencia, Hua Linye ya no se preocupó por mantener las apariencias, ni siquiera la llamó esposa. En el mundo de las bestias, sin importar cuán fuerte fuera su origen, estatus o poder, una vez que tenían una esposa, todo debía girar en torno a ella. Xiao Jian, con su mirada fría y sombría, tensó su cuerpo. ¿Acaso no podía esperar ni un momento? ¿Iba a matar a Wen Nancy? Su Muyao no tenía tiempo para ocuparse de ellos. En ese momento, estaba usando su débil habilidad de madera para curar las heridas de Wen Nancy. Li Ning, que seguía lamentándose, de repente notó que las heridas de Wen Nancy se estaban cerrando un poco. Miró a Su Muyao con asombro, viendo el resplandor verde en su mano. Hermana, tienes una habilidad para curar heridas. Dios mío, qué increíble eres. Li Ning miraba a Su Muyao con los ojos tan abiertos que parecían salirse de sus órbitas, mientras Su Muyao usaba su habilidad de madera para curar a Wen Nancy. Su conciencia pareció entrar de repente en su mar espiritual. Vio una enorme serpiente de bambú verde en un bosque de bambú, enroscada en una gruesa caña. Las escamas de la serpiente, originalmente hermosas, ahora tenían una mirada apagada y seguían sangrando, con heridas marcadas. La serpiente la miró con calma, sacando débilmente su lengua bífida. Esposa. Incluso en ese momento, su voz seguía siendo muy suave, diferente a la actitud agresiva de Xiao Jian y Hua Linye. Realmente irradiaba una ternura desde lo más profundo de su ser, como la lluvia de primavera sobre los albaricoques. Su Muyao se acercó y extendió la mano para tocar su cuerpo. Él tembló ligeramente, pero no la rechazó ni la detuvo. Su Muyao, sin saber por qué, sintió una suavidad en su corazón y posó su mano sobre él. Tranquilo, tus heridas sanarán. No te pasará nada. Mientras decía esto, liberó su habilidad de madera, y un resplandor verde envolvió a Wen Nancy. Las heridas externas en su cuerpo de serpiente comenzaron a sanar lentamente.
Su cuerpo adolorido también parecía estar sumergido en un cálido sol, muy reconfortante. Gwen Nancy mostró una expresión de sorpresa. Su Muyao tenía una habilidad, y además era la legendaria habilidad de curación. Gwen Nancy dijo en voz baja, gracias, esposa, por curarme. No hay necesidad de agradecer. Es algo que debería hacer. Según los recuerdos de su cuerpo anterior, sabía que en el mundo de las bestias, cuando una hembra tomaba esposos bestia, los esposos bestia tenían la obligación de cuidar y proteger a su esposa, y ella también tenía la obligación de curarlos y calmar su mar espiritual, estabilizando su poder de habilidad. Por supuesto, la anterior nunca hizo eso, principalmente porque sus esposos bestia no querían que los tocara. Gwen Nancy sintió el aura diferente de su Muyao. No supo cuánto tiempo pasó, pero cuando sus heridas estuvieron casi curadas, su Muyao detuvo su acción. Había consumido demasiada energía de su habilidad de madera y se desmayó de repente. En el momento en que se desmayó, Gwen Nancy ya había despertado, pasó de forma de serpiente a humana y la sostuvo en sus brazos. Esposa. Al verla inconsciente, la levantó con cuidado y la llevó a la casa. Xiao Jian y Hua Linye mostraron expresiones de incredulidad. Ella había despertado una habilidad, y además era de curación. Si no lo hubieran visto con sus propios ojos, no lo habrían creído. En la ciudad bestia real, todos decían que era una inútil, y probablemente nunca imaginaron que tuviera una habilidad. Nunca habían oído que una hembra pudiera despertar una habilidad. Ella era diferente a antes. De todas formas, estaba dispuesta a usar su habilidad para curar a Gwen Nancy, lo cual era un cambio positivo. Xiao Jian y Hua Linye seguían con expresiones serias. Gwen Nancy había vuelto herido, y no había comida en casa. Mañana temprano iré a cazar. Yo también. Que Gwen Nancy descanse bien en casa y la proteja a ella. Los 5 esposos bestia dependían de su Muyao para sobrevivir. No podían permitir que le pasara nada. Si su Muyao moría en la tribu del exilio, ellos también tendrían que ser enterrados con ella. Pero ahora solo quedaban ellos 3 cuidando de su Muyao. Los otros 2 rara vez volvían. Como si hubieran desaparecido. Su Muyao despertó de nuevo a la mañana siguiente. Se levantó, se lavó y, al mirarse en el cuenco de agua, vio su rostro y se quedó atónita. Porque ahora una mitad de su cara estaba bien, pero la otra mitad se había vuelto negra y estaba desfigurada. Algo aterrador. La anterior se sentía muy acomplejada por su apariencia, además de ser irritable y violenta por el control del veneno. Pero ella sabía que una vez desintoxicada, su rostro se restauraría. Al salir de la habitación, vio en el patio a un hombre hermoso partiendo leña con su habilidad. Llevaba una piel de bestia color verde bambú, su figura era esbelta como el jade. Gwen Nancy, al oír el sonido, giró la cabeza hacia su Muyao y dijo con voz clara, esposa, ¿ya despertaste? Su Muyao asintió con la cabeza, En realidad, no estaba muy acostumbrada a convivir con sus esposos bestia, pero en el continente de las bestias, por ahora, todavía necesitaba su protección. El lugar estaba lleno de una densa atmósfera natural, rodeado completamente de vegetación verde, un fertilizante natural para su habilidad de la madera. Incluso mientras dormía, su habilidad podía recuperarse con facilidad, pero aún no alcanzaba el nivel 1. Gwen Nancy dejó la leña que llevaba y fue a la cocina a tomar 2 frutos rojos y 2 huevos de ave, y se los dio a su Muyao. Ahora en casa solo tenemos esta comida, lo siento, mi señora. Esta mañana, Xiao Jian y Hua Linye han ido a cazar. Deberían conseguir algo de comida. Ayer fue mi culpa. Ayer me tocaba a mí cazar y conseguir alimento. Pero debido a mi herida, no pude cazar ninguna bestia, así que hoy no tenemos comida. Solo podemos confiar en Xiao Jian y Hua Linye. Su Muyao sabía que el entorno en la tribu Beiluo era bastante duro y que conseguir comida no era nada fácil. Aunque sus 5 esposos bestia tenían fuerza de nivel 3 y habilidad para cazar, los bosques circundantes también estaban llenos de todo tipo de peligros. A menudo pasaban hambre. En las tribus exiliadas, la gente moría con frecuencia, ya sea asesinada por bestias o monstruos, o por hambre o enfermedad. No importa, yo enciendo el fuego y cocino. Resulta que en muchas zonas remotas del continente de las bestias, en las aldeas atrasadas se come carne cruda de bestia, pero su yo anterior había crecido en la ciudad de la bestia emperador, donde existía cierta civilización y cultura. La gente estaba acostumbrada a cocinar los alimentos antes de comerlos. Gwen Nancy se acercó voluntariamente para ayudar, y su Muyao no lo rechazó. Gwen Nancy la miró con una expresión inquisitiva. Ella nunca había cocinado por iniciativa propia. Gwen Nancy avivó el fuego. Su Muyao usó los huevos de ave y los tomates para hacer una sopa de tomate con huevo. Por suerte, en casa tenían sal para intercambiar. Una vez lista, le sirvió un cuenco a Gwen Nancy y otro para ella. Gwen Nancy nunca había visto un alimento así, mucho menos una forma de prepararlo así. Estos 2 frutos rojos,
¿Dónde los encontrasteis antes? Ellos los llaman frutos rojos, pero en realidad, esto es tomate. Con él puedo hacer muchos platos. Incluso podría hacer salsa de tomate con algunos y venderla en la ciudad. Nuestras condiciones actuales en casa necesitan mejorar. No podemos vivir solo de la caza. Cazar es demasiado peligroso. Además, debo preparar suficientes hierbas medicinales para desintoxicar este cuerpo. Gwen Nancy explicó con voz suave. Fue en el bosque de los árboles antiguos donde los encontramos. Al oír esto, a su Muyao se le iluminó la mirada. Entonces, después de comer, ¿puedes acompañarme hasta allí? Los ojos de Gwen Nancy, tan claros y suaves como un cuadro, brillaron con ondas de luz. Está bien. Era la primera vez que ella decía querer ir al bosque. Él protegería a su señora. Su Muyao miró a Gwen Nancy sin moverse. Su Muyao lo instó. Come rápido mientras está caliente. No puedo comer tanto. Si no lo comes, se desperdiciará. Y de paso, pruébame mi cocina. Pero Gwen Nancy no se movió. Su Muyao recordó de repente que ayer mismo ella había puesto droga en la comida de Xiao Jian, queriendo aprovechar el efecto para tener una relación física con él. No era de extrañar que ahora Gwen Nancy no se atreviera a comer la comida que ella le daba. Esbozó una sonrisa forzada y dijo, mira, puedes estar tranquilo. La comida no tiene droga. Al escuchar estas palabras, Gwen Nancy respondió, está bien. Originalmente, Gwen Nancy pensaba que toda esta comida debía dejarse para su Muyao. Antes, cuando la comida no era suficiente. Primero tenían que dejar que su Muyao comiera hasta saciarse, y ellos comían lo que sobraba. Cuando Gwen Nancy, con un gesto elegante, tomó la cuchara y probó un sorbo de sopa, mostró al instante una expresión de sorpresa. Al ver la expresión de Gwen Nancy, su Muyao le preguntó, ¿qué tal sabe? Los ojos claros y templados de Gwen Nancy se llenaron de una luz suave y fragmentada, y su aura general se volvió más apacible. Está muy buena. Su Muyao mostró una leve sonrisa. Entonces bébetela toda. Cuando consigamos más comida del bosque de la montaña, haremos más platos deliciosos. Ahora mismo tiene 5 esposos bestia a su lado. 2 de ellos dicen que han salido a cazar o intercambiar comida, pero a menudo desaparecen. Solo 3 aparecen con frecuencia frente a ella. De esos 3, solo Gwen Nancy tiene una actitud mejor hacia ella, sin rechazar tanto su cercanía. Por supuesto, no hay ninguna relación íntima entre ellos. A lo sumo, si ella le pide que haga algo, él lo hace. Por eso, si necesita protección para ir al bosque de la montaña, solo puede llamar a Gwen Nancy. Además, ella comprende bien un principio. Primero hay que dejar que el caballo corra, hay que asegurarse de que el caballo esté bien alimentado. Si te gusta comer esto, siempre que encuentre los ingredientes, te lo cocinaré a menudo. Aunque después de 3 meses, cuando recupere su fuerza, pueda romper la relación con ellos, no quiere que la detesten tanto, no sea que cuando se rompa la relación, lo primero que quieran hacer sea matarla. Al oír estas palabras, Gwen Nancy cambió de expresión. Mi señora, no tiene por qué esforzarse tanto. Su Muyao, al escuchar sus palabras, supo que hiciera lo que hiciera, ellos no se lo creerían, y pensarían que estaba tramando alguna otra maldad. Su Muyao no dio más explicaciones. Al fin y al cabo, con el tiempo ellos lo comprenderían por sí mismos. El tiempo dirá la verdad. Al salir de casa, Gwen Nancy se transformó en su forma original de serpiente e invitó a su señora a subir. Su Muyao sabía que Gwen Nancy quería llevarla a la montaña. Se subió directamente al cuerpo de serpiente de Gwen Nancy, y él la llevó adentrándose en el bosque. Al pasar por la tribu, vio muchas cuevas y muchas casas de piedra. Algunas hembras bestia estaban sentadas a las puertas tomando el sol y charlando, con un aspecto perezoso. La mayoría de los machos bestia habían ido al bosque a cazar. Cuando vieron a su Muyao, todos mostraron expresiones de sorpresa. No puede ser, ¿su Muyao ha salido de casa? Ella siempre odió a las bestias serpiente. Nunca permitió que su esposo bestia mostrara su forma original. No sé, oí que ayer su esposo bestia serpiente estaba a punto de morir. Con su habilidad especial, ella salvó la vida de su compañero bestia. Muchas hembras miraban a su Muyao sentada sobre el cuerpo de la serpiente, todas asombradas. Se reunieron para cuchichear. Su Muyao escuchó los comentarios de todos pero no les prestó atención. Cuando salió de la tribu, Gwen Nancy aceleró la velocidad. Su cuerpo de serpiente saltó directamente, como si volara suspendido en el aire. Su Muyao solo pudo abrazar fuertemente a Gwen Nancy. Pudo sentir que, en el instante en que lo abrazó, el cuerpo de serpiente de él se tensó. Gwen Nancy casi cae del cielo. Luego se volvió aún más rápido. Cuando llegaron al lugar de las frutas rojas, rápidamente colocó a su Muyao en posición vertical y luego tomó su forma humana, todavía con esa apariencia suave y elegante. Solo que sus orejas ahora estaban ligeramente sonrojadas. Estas son las frutas rojas. Al ver tantos tomates,
Los ojos de Sumuyao se iluminaron. Pero en ese momento no había herramientas, no podía cargar tantas frutas rojas. En el apocalipsis tenía un espacio. Pero ahora no percibía ningún espacio. No sabía si era por la travesía que había desaparecido, o si necesitaba un momento específico para despertarlo. Solo pudo buscar algunas enredaderas alrededor y dijo, «Gwen Nancy, ¿puedes ayudarme a conseguir algunas enredaderas?» «Está bien». Sumuyao se sentó erguida y comenzó a tejer una mochila y una cesta. Sus manos eran hábiles y tejía muy rápido. Gwen Nancy miró los movimientos de Sumuyao y preguntó con voz suave, «¿Esposa está tejiendo algo?» «Sí. Tejo una mochila y una cesta para guardar estas frutas rojas. Si te aburres, puedes dar un paseo por los alrededores. Pero si me encuentro con peligro, quizás tenga que llamarte para que me protejas». El mensaje implícito era que no se alejara demasiado. Al gritar, él podría llegar a tiempo. Después de que Gwen Nancy se fue, Sumuyao comenzó a recoger los tomates y a meterlos en la mochila y la cesta. Mientras trabajaba, de repente sintió un aura peligrosa. Volvió la cabeza y vio una bestia enorme, cubierta de espinas. Se abalanzó directamente contra Sumuyao. Sumuyao gritó fuerte, «Gwen Nancy», mientras gritaba. Sumuyao saltó y rápidamente trepó al árbol cercano. Cuando Gwen Nancy llegó, al ver la acción de Sumuyao, sus ojos, como pintados, mostraron sorpresa. Recordaba que Sumuyao nunca había trepado árboles. Gwen Nancy entrecerró sus ojos claros y hermosos, y rápidamente se enfrentó a la enorme bestia. Aunque normalmente parecía suave y refinado, cuando realmente luchaba, irradiaba una fría y severa aura como de hielo y nieve, con una presión abrumadora. El cuchillo de hueso en su mano giraba rápidamente, como si se transformara en un cuchillo de viento, disparándose hacia la bestia. La bestia parecía no ser débil. Reaccionó extremadamente rápido y esquivó el golpe mortal, pero el cuchillo de hueso giró y cayó de nuevo en la mano de Gwen Nancy, que volvía girando. Gwen Nancy saltó desde el aire, y el cuchillo de hueso atravesó directamente el cuello de la bestia. Al sacar el cuchillo, salpicó sangre, pero él esquivó elegantemente sin mancharse ni una gota. En un segundo, la bestia cayó al suelo con un estruendo, haciendo temblar el suelo. Sumuyao abrió los ojos al ver la escena. Podía darse cuenta de que Gwen Nancy apenas había usado su fuerza, había resuelto a la bestia con facilidad. Se veía que la elegancia y suavidad eran solo una fachada. En realidad era muy poderoso. La anterior dueña no tenía ni una pizca de habilidad o poder especial. ¿Cómo se atrevía a provocar a estos compañeros bestia? Y además los maltrataba tan salvajemente. No temía que, hartos, la mataran, aunque ella era la esposa. Si la mataban, ellos también serían enterrados vivos. Pero siempre hay métodos secretos para matar a alguien, sin que nadie lo sepa. Al recordar en su memoria a los 5 compañeros bestia de los que la anterior dueña se separó, y como la miraban con ganas de matarla, Sumuyao sintió ganas de llorar. ¿Esposa? Gwen Nancy, al ver que Sumuyao no reaccionaba, saltó al árbol. Al oír la voz, Sumuyao volvió en sí de repente. Y entonces vio frente a ella las cejas y ojos hermosos de Gwen Nancy. Tan inesperadamente, Sumuyao instintivamente quiso esquivar. Sin querer, retrocedió, pero esto era un árbol, entre las ramas. Al retroceder, cayó directamente del árbol. Gwen Nancy saltó y la atrapó en el aire. ¿Esposa está bien? Sumuyao, en ese momento sostenida por Gwen Nancy, podía oler su aroma agradable y puro, que parecía capaz de nublar la mente. Al recordar cómo había matado a la bestia, y cómo la anterior dueña lo maltrataba, su cuerpo se tensó involuntariamente. Estoy bien. Suéltame, solo déjame ir. Mientras decía esto, Sumuyao no se atrevió a tocar a Gwen Nancy. Todos ellos detestaban su contacto. Así que mejor no tocarlos ni provocarlos. En el apocalipsis había demasiadas luchas entre sí. Sumuyao se protegía por instinto. Gwen Nancy bajó la cabeza para mirar a Sumuyao en sus brazos. Era la primera vez que la abrazaba. La persona en sus brazos no mostraba ninguna alegría. Tenía el rostro pálido, mirada alerta, y el cuerpo rígido. Diferente a la mirada obsesiva y loca de antes, ahora sus ojos eran claros y limpios. Realmente era diferente a la anterior. Gwen Nancy oscureció su expresión, y con voz ronca y baja le dijo al oído, «Esposa, ¿me temes?» Sumuyao se mordió el labio y dijo suavemente, «No, ¿cómo podría ser?» Pero justo después de decirlo, se quedó atónita. Levantó la cabeza para mirar a Gwen Nancy, y de repente se encontró con el brillo oscuro en sus ojos, como un remolino negro que amenazaba con devorarla. Sumuyao sintió de repente que quizás no conocía en absoluto a este compañero bestia serpiente, Gwen Nancy. En ese momento parecía extremadamente peligroso. Muy diferente a su habitual apariencia suave. ¿Acaso eso era su capa protectora? Pero ella quería bajar.
Gwen Nancy la sostenía sin soltarla. Su Muyao no podía moverse ni un poco. Su habilidad aún era muy débil para resistir la fuerza de Gwen Nancy. Antes, a la esposa le gustaba que la abrazara así, las pestañas de su Muyao temblaron. A la anterior le gustaba, sí. Pero ella no era la anterior. Sonrió ligeramente y dijo incómoda, es que quiero reformarme. Su Muyao sintió instintivamente que Gwen Nancy sospechaba algo de ella. Quería decir algo más, pero en ese momento, de repente escuchó una vocecita suave en su mente, anfitriona, por fin desperté. ¡Qué alegría! La anfitriona sigue aquí. Su Muyao oyó la voz del sistema espacial en su mente. Se comunicó con él mentalmente, está bien que estés bien. ¿También están las cosas que acumulé en el espacio? Desde que nació y tuvo conciencia. El sistema espacial la había acompañado. En el apocalipsis, pudo acumular suministros fácilmente, despertar habilidades y sobrevivir gracias a la ayuda del sistema espacial. Y la protegía mucho. Aunque era un sistema espacial, también tenían sentimientos. El sistema espacial explicó suavemente, anfitriona, en el apocalipsis, cuando mejoraste tu habilidad y cruzaste el mundo tras la tribulación. Yo también resulté herido. Ahora los permisos del espacio están limitados, solo media hectárea de alcance. Esos suministros solo se podrán abrir poco a poco tras las mejoras. Su Muyao había acumulado innumerables suministros en el apocalipsis, todos almacenados en la villa del espacio. Originalmente, su espacio tenía un gran alcance, pero los suministros no podían usarse por ahora. Su Muyao estaba preocupada, pero no podía hacer nada. ¿Cuál es la oportunidad para mejorar? El sistema espacial respondió, es que la anfitriona, al tener contacto íntimo con los esposos bestia, liberará diferentes niveles de permisos. Esta vez, fue gracias al abrazo íntimo de la anfitriona con un esposo bestia que pude despertar. Su Muyao suspiró con asombro. Nunca imaginó que la oportunidad para el espacio fuera así, y para que el espacio eliminara ciertos permisos, también necesitaba contacto íntimo con los esposos bestia. El sistema espacial pareció recordar algo y dijo, anfitriona, si tienes una relación física con un esposo bestia, es decir, ese asunto íntimo, la mejora del espacio será rápida, y podrás abrir los suministros rápidamente. Su Muyao torció la boca. Si quieres que viva, no digas esas cosas. Parecía que primero debía buscar comida por su cuenta. Gwen Nancy miró hacia abajo la expresión de su Muyao, al ver su rostro tan animado, una mirada burlona brilló en sus ojos. La esposa se ha vuelto mucho más interesante. Su Muyao se comunicó un rato con el sistema espacial y luego volvió en sí. En ese momento, Gwen Nancy la puso en posición vertical. Su Muyao se alejó rápidamente de él y se acercó a la bestia muerta diciendo, ¿se puede comer la carne de esta bestia? No, es una bestia mutante. Su Muyao sabía que en este bosque montañoso había muchas bestias, pero también bestias mutantes. Las bestias mutantes tienen veneno y no se pueden comer, como los hongos, algunos hongos son venenosos y no se comen. Otros no tienen veneno y se pueden comer. Su Muyao ya no prestó atención a la bestia muerta y continuó recogiendo tomates con esmero. Gwen Nancy no dijo nada más, sino que se acercó para ayudarla automáticamente. Pronto, la cesta se llenó de tomates. Ella quería buscar más comida o algunas hierbas medicinales. Su Muyao buscaba algo cerca, justo en ese momento. El sistema espacial dijo emocionado, anfitriona, ahora puedo detectar cosas en un radio de 100 metros. A 100 metros al frente, bajo la hierba, hay batatas. Al oír las palabras del sistema espacial, la expresión de su Muyao cambió. Con batatas, hoy tendrían comida. Su Muyao no esperaba que los dos esposos bestia cazaran para conseguirle comida. El sistema espacial dijo emocionado, anfitriona. Camina un poco más adelante, puedo ayudar a detectar la comida alrededor. En un radio de 100 millas alrededor de la anfitriona. Puedo explorar. Según los recuerdos del anterior, en este continente del mundo bestia, nadie conocía la batata como alimento. Incluso en la ciudad del emperador bestia, el lugar más próspero y bullicioso, nadie sabía que había comida creciendo bajo tierra. Casi todos comían alimentos de la superficie. Hizo una pausa, su Muyao parpadeó con sus ojos claros y suaves. Mirando a Gwen Nancy y dijo, Gwen Nancy, ¿puedes ayudarme a cavar debajo de esta tierra? Gwen Nancy se encontró con su mirada suave. Escuchó su tono suave y su expresión se movió ligeramente. Antes, ella siempre les ordenaba hacer cosas. Nunca les hablaba con buena voz, y mucho menos con un tono tan suave. Gwen Nancy dijo en voz baja, está bien. Luego canalizó su habilidad hacia sus manos, y el cuchillo de hueso cavó directamente hacia abajo. Con un esfuerzo, apareció un gran agujero en espiral en el suelo, revelando algunas batatas, pero algunas se partieron en varios pedazos por la fuerza. Su Muyao dijo rápidamente, no uses tanta fuerza. Debajo hay comida. Gwen Nancy hizo una pausa.
En el suelo, había alimentos rojos en forma de bloque. En su conocimiento, la comida siempre crecía en la superficie. Miró la expresión seria de su Muyao. Disminuyó la fuerza y movimientos al cavar tierra, y luego desenterró los alimentos uno por uno. Su Muyao miró esas batatas. Sus cejas y ojos se iluminaron, con alegría en los ojos, mientras veía a Gwen Nancy desenterrarlas, limpiar la tierra y ponerlas en la cesta. Ella dijo suavemente, gracias. Gwen Nancy se quedó paralizado un momento, realmente nunca la había oído decir las dos palabras gracias. Gwen Nancy la miró fijamente con atención, sonrió con ironía y dijo, esto es justo lo que debería hacer. Una cesta y un canasto no eran suficientes para guardar toda esa comida. Por suerte, su Muyao tenía el espacio. Directamente metió las batatas en el espacio. Gwen Nancy vio como muchas cosas en el suelo desaparecían de la nada. Pareció darse cuenta de algo, y aunque era una persona calmada y serena, en ese momento mostró una expresión de incredulidad. Gwen Nancy dijo en voz baja, espacio. Su Muyao asintió con la cabeza, sí, también tengo la habilidad de espacio. Para vivir bien en la tribu del exilio, el espacio también es importante. Cuando sale a cazar o recolectar alimentos, puede guardar cosas en el espacio, lo cual es muy práctico. Por eso no tenía intención de ocultar esta habilidad, y además, al mostrar su poder, hace que sus esposos bestia tengan reservas y temor. Que no piensen a diario en cómo matarla o vengarse. Al escuchar las palabras afirmativas de su Muyao, Gwen Nancy sintió un enorme revuelo en su corazón. No solo tiene poder de curación, sino también poder espacial. El espacio puede almacenar comida y objetos. En el mundo de las bestias, muy pocos bestias pueden despertar el poder espacial. El poder de curación es aún más raro, y nunca había oído hablar de alguien con dos poderes. Su esposa principal realmente es diferente a antes. En este momento, parece envuelta en capas de misterio, y al levantar una capa, aparece otra. Dije que quiero enmendarme. Quiero enmendarme y vivir bien. Después de 3 meses, les daré la libertad. Así que no se apresuren a enfrentarla o matarla. En 3 meses serán libres. Gwen Nancy no dijo nada más. Su Muyao guardó muchas batatas en el espacio. Con esta comida, al menos no pasarán hambre estos días. Probablemente porque mató a una bestia, no hay más bestias cerca por ahora. Viendo que el tiempo se está poniendo oscuro, decidieron regresar primero. Al volver, Gwen Nancy volvió a transformarse en su forma de serpiente. Su Muyao se sentó correctamente sin atreverse a moverse, y mucho menos a abrazarlo. Pero Gwen Nancy se movía a gran velocidad. El viento pasaba rápidamente por sus oídos. Su Muyao no pudo mantenerse estable y casi se cae. Gwen Nancy la sostuvo suavemente con su cola y dijo, esposa principal, puedes abrazarme fuerte. ¿Abrazarlo fuerte? No le desagrada que ella se acerque o lo abrace. Al mediodía, ella recordaba el momento en que lo abrazó. Su cuerpo de serpiente se tensó, casi queriendo tirarla. Aunque era muy sutil, ella podía sentirlo. No. Su Muyao estaba a punto de rechazarlo cuando el sistema espacial gritó, anfitriona, abrázalo rápido. Abrázalo fuerte, aunque solo sea un abrazo. Con el tiempo, el espacio también soltará un pequeño permiso. Su Muyao aceptó su destino y abrazó a Gwen Nancy. En el momento en que lo abrazó, su velocidad pareció disminuir un poco. Su Muyao ahora podía mirar hacia adelante y ver el paisaje del bosque, justo cuando vio un río en el valle. El agua era clara y también vio peces. Esos peces eran muy grandes. Muchos pesaban entre 5 y 6 hin, e incluso había algunos de hasta 10 hin. En comparación, los peces de 2 o 3 hin ya se consideraban pequeños. Gwen Nancy, vamos al río. A pescar. Gwen Nancy aterrizó junto al río. Esta vez, se transformó en forma humana y abrazó suavemente a su Muyao. Luego la colocó suavemente en el suelo. Su Muyao sintió que su actitud hacia ella había cambiado un poco. ¿Esposa principal quiere jugar a pescar? No, quiero comer carne de pescado. Gwen Nancy sonrió con elegancia y dijo, está bien. Antes, a ella no le gustaba mucho este tipo de comida de pescado con olor a pescado, y además tenía muchas espinas. Antes, alguien de la tribu, desesperado por el hambre, vino a pescar, pero se atragantó con una espina y murió, por lo que la tribu rara vez come pescado. Gwen Nancy usó directamente su poder de viento para barrer la superficie del agua, y más de 10 peces cayeron en la orilla. Luego, recogió algunas hierbas y las usó para ensartar cada pez. Incluso haciendo estas cosas, sus movimientos eran tan elegantes y nobles. Su Muyao pensó que si sobraba mucho pescado, podía hacer bolas de pescado. Cuando se preparaban para regresar, su Muyao también encontró caracoles de río y camarones de río entre la hierba junto al río. Sus ojos se iluminaron. El mundo de las bestias es mucho mejor que el apocalipsis. Los recursos son tan abundantes, la comida está por todas partes.
Su Muyao guardó toda esta comida en el espacio. Wen Nancy la llevó de vuelta a casa. En ese momento, Xiao Jian y Hua Linye aún no habían regresado. Wen Nancy explicó activamente. Xiao Ji. An y Hua Linye fueron a cazar al bosque. Quizás fueron lejos. Deberían regresar al anochecer. No importa, que vuelvan cuando quieran. En realidad, Su Muyao quería decir. Que no volvieran tampoco importaba. Si esos dos desaparecieran como los otros dos esposos bestia, también estaría bien. La comida conseguida hoy es suficiente para que ella y Wen Nancy coman. Wen Nancy observó con atención la expresión de Su Muyao. Descubrió que no le importaba. Si hubiera sido antes, seguramente habría maldecido un poco. Wen Nancy dijo suavemente, esposa principal, has estado cansada todo el día, ve a descansar. Yo cocinaré. No sabes cómo preparar esta comida, déjamelo a mí. Su Muyao originalmente planeaba hacer pescado al vapor, pero ahora cambió de opinión. Un pez pesa entre 5 y 6 jin. Algunos incluso pesan más de 10 jin, justo lo adecuado para hacer fideos de pescado. En ese momento, se oyeron voces desde afuera. Era Hua Linye que había regresado. Dijo directamente que había cazado un jabalí, al ver las cosas en el patio. Sus brillantes ojos se oscurecieron de inmediato. ¿Tú trajiste estas cosas? Estás tan gravemente herido. Ella no te dejó descansar, sino que te hizo conseguir comida. Wen Nancy dijo, no es así. Todo esto fue recolectado por la esposa principal. Hua Linye esbozó una ligera sonrisa, sus ojos de zorro teñidos de un tono frío. Dijo, Wen Nancy, ¿no la odias también? No es que solo te haya curado una vez con su poder. Y ya hablas por ella. Ninguna hembra bestia quiere entrar en la cocina, y mucho menos nuestra esposa principal. Al decir esto, el tono de Hua Linye se volvió un poco más pesado. Y además, no olvides lo que te hizo antes. ¿Quién sabe qué trucos estará tramando esta vez? Hua Linye no creía que Su Muyao de repente se hubiera vuelto buena. Antes, para conseguir a ellos, Su Muyao no dudaba en usar cualquier medio, también fingía haber perdido la memoria y haber cambiado para mejor. Los hacía bajar la guardia y confiar en ella, pero luego ella era peor que antes. Wen Nancy se detuvo a lavar las batatas. Dijo con atención, Hua Linye, la esposa está en la cocina, si no lo crees, puedes ir a ver. Al oír esto, Hua Linye miró hacia la cocina y entonces vio a Su Muyao ocupada dentro. Hua Linye incluso pensó que estaba teniendo una alucinación. En casa, Su Muyao siempre esperaba que le dieran todo servido. Todo tenía que hacerlo ellos. Por supuesto, como esposos bestia, cuidar a la esposa es natural, pero Su Muyao no los trataba como esposos. Los trataba como esclavos, casi mueren varias veces, sufriendo tormento físico y mental. Así era ella, no podían considerarla como su esposa. En su interior la detestaban y deseaban alejarse. Hua Linye tenía habilidades especiales. Su vista era excelente, incluso podía ver que sus movimientos con el cuchillo eran muy rápidos. Resulta que estaba cortando pescado en filetes. ¿Qué iba a hacer? ¿Cocinar? ¿Comer pescado? ¿No es que detestaba el olor a pescado y también las espinas? Su Muyao era muy exigente con la comida, incluso ahora que habían sido desterrados aquí, con las presas que ellos conseguían con esfuerzo. Ella aún encontraba algo que criticar. Los insultos y los látigos eran lo de menos. Cuando se volvía loca, incluso usaba cuchillos. Algunas carnes de animales salvajes las despreciaba por su olor fuerte o a pescado y no las comía. Solo la carne de jabalí no le parecía tan mala. Wen Nancy sabía que Hua Linye guardaba rencor en su corazón. Dijo en voz baja, por la mañana no estaban, y ella también preparó el desayuno. Esas frutas rojas agrias. Ella pudo hacer una sopa deliciosa. Hua Linye claramente no lo creía. En silencio, fue a recoger un cuchillo de hueso para cortar la piel y la carne del cerdo. Su Muyao escuchó el ruido y miró hacia el patio. Vio a Hua Linye trabajando en silencio. Recordó que la anterior encarnación una vez, al enloquecer contra Hua Linye, aprovechó que él estaba gravemente herido y mostró su forma original. Quería arrancarle la piel de zorro para hacer una manta. Realmente, el pelaje rojo fuego de Hua Linye era noble y llamativo. Era muy hermoso. Al recordar estas memorias, Su Muyao sintió un dolor de cabeza. Sin duda, si les diera las cartas de divorcio ahora, ellos, tras romper la relación con ella, se volverían para matarla. Su Muyao miró al jabalí y sus ojos se iluminaron. La piel del cerdo se puede usar para hacer gelatina de cerdo. La grasa del vientre también se puede usar para hacer manteca. Aunque la cantidad de grasa extraída no es tanta como la de la grasa dorsal, al derretirla se puede usar el fuego para hacer chicharrones crujientes. Se pueden comer como aperitivo. Sabía que en este mundo bestial, los bestias tenían un apetito enorme. Especialmente bestias con habilidades como Wen Nancy, su consumo de comida era muy alto, pero a menudo pasaban hambre.
Hua Lingye cortó toda la carne de jabalí, la guardó en recipientes de madera, y al ver que el agua en la tinaja no era mucha, tomó 2 cubos de madera y fue a buscar agua. De todos modos, al volver a casa, no podían estar ociosos. Hua Lingye, como si recordara algo, tenía una mirada insensible, y en ese momento se sentía tan oprimido que no podía respirar. Xiao Jian regresó justo cuando vio a Hua Lingye cargando los cubos de agua. Al ver su expresión preocupada, preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué te ha hecho otra vez? Hua Lingye, con expresión sombría, dijo, no ha hecho nada. Está cocinando en la cocina. ¿Cuándo ha ido ella a la cocina a cocinar? Nunca había entrado a la cocina en toda su vida. No sabe cocinar en absoluto, pero de repente se puso a hacerlo. ¿Crees que esta vez quiere envenenarnos con drogas? Xiao Jian, con sus cejas frías y claras, también dejó ver un destello oscuro. Ayer ella quiso tenerlo, pero él se resistió con todas sus fuerzas. No se atrevió a usar sus habilidades, y tuvo que tener cuidado de esquivarla. Pero ella también había bebido algo y estaba demasiado loca. Con una actitud de no parar hasta conseguirlo. Ella accidentalmente golpeó su cabeza contra la pared, y luego su reacción fue extraña. Según la costumbre, ella seguramente encontraría la manera de vengarse 1000 veces de su resistencia. Ayer fue mi culpa. Si no me hubiera resistido, quizás ella no habría tenido pensamientos más obsesivos. Hua Lingye miró a Xiao Jian y dijo, lo sé. Por tu carácter, preferirías morir antes que dejarte tocar por ella. Yo también pienso igual, así que no te preocupes. Si fuéramos como Mei Qingchen y Sensei Yan, que desaparecieron por mucho tiempo sin preocuparse por ella, sería más fácil y libre. Mei Qingchen y Sensei Yan son los otros 2 esposos bestia de Su Muyao. Esas 2 personas no rompieron su relación con Su Muyao, pero desaparecieron sin dejar rastro. Su Muyao no podía hacer nada contra ellos, solo descargaba su ira sobre los demás. Xiao Jian se contuvo. Ocultando la mirada triste y solitaria en sus ojos, respondió con claridad, detrás de esos 2 hombres, ambos tienen fuertes poderes y antecedentes. Sus familias también tienen técnicas secretas especiales que pueden contrarrestar el contrato de esposo bestia, incluso si Su Muyao muere. Ellos vivirán bien, pero nosotros no. Tanto él como Hua Lingye tenían sus propias obligaciones. Si no protegen bien a Su Muyao y ella muere, ellos también tendrán que morir con ella. Hua Lingye mostró una expresión confusa y dijo, dices que, teniendo tanto poder, podrían haber deshecho el contrato a la fuerza cuando estaban en la ciudad bestia imperial. ¿Pero por qué entonces vinieron al exilio y llegaron a este lugar? Hua Lingye no podía entenderlo. Xiao Jian, con cejas frías como la escarcha, dijo con calma, quizás tienen alguna razón para venir aquí. Los 2 hablaron un rato. Decidieron no cenar. No es que tuvieran miedo a morir, sino que no vivían para sí mismos. Por lo tanto, no podían morir. Cuando Xiao Jian regresó, trajo un pequeño cubo de huevos de ave y un conejo salvaje, y lo dejó a un lado. Ni siquiera miró hacia la cocina, como si ver a Su Muyao le ensuciara los ojos. Le dijo a Wen Nancy, esta noche ni Hua Lingye ni yo cenaremos. Wen Nancy suspiró para sus adentros y dijo, la esposa ya no es como antes. Deberíamos comer juntos. Los 3 eran esposos bestia de Su Muyao, originalmente en competencia. En otras ocasiones, los esposos bestia de otras hembras solían pelear por el favor. Pero ellos nunca se habían enfrentado, probablemente porque ninguna sentía afecto por Su Muyao y se compadecían mutuamente. Además, durante el exilio, muchas facciones intentaron asesinar a Su Muyao, incluidas las de sus 5 esposos bestia anteriores. Ellos, para protegerla, lucharon juntos, así que no había rivalidad. Xiao Jian no confiaba en que Su Muyao hubiera cambiado para bien. Tampoco contradijo lo dicho por Wen Nancy, solo negó con la cabeza. No tenemos hambre, mejor no comemos. Wen Nancy fue a la cocina y le contó esto a Su Muyao. Ella, mirando el gran cuenco de pasta de pescado que había preparado, dijo, había pensado en la cena para los 4. Aunque quería ignorarlos, la versión anterior de ella había sido demasiado extrema, si no mejoraba su impresión. Su vida correría peligro. Si tuviera poder, no les prestaría atención. Pero ahora no tenía ni el primer nivel de fuerza, y además ellos habían traído comida. Esta noche llevaré la cena a su habitación. En ese momento, el sistema espacial dijo, anfitriona, temen que les pongas veneno. Su Muyao torció la boca, entendía por qué. La sopa de pescado y los fideos de pescado que hizo Su Muyao no tenían olor a pescado, sino un sabor especialmente delicioso, para asegurar que no había veneno. Comió y bebió la sopa delante de Wen Nancy, no he puesto veneno ni droga. Hizo una pausa. Y añadió, espero que me protejan y me consigan comida, no voy a matarlos. Wen Nancy llevó la comida a la habitación de Xiao Jian y luego llamó a Hua Lingye para que comiera. Hua Lingye aún no se había recuperado de sus heridas anteriores.
Y hoy, al cazar un jabalí, se topó con una bestia mutante y sufrió más heridas. Había estado soportando el dolor sin decírselo a nadie, y al principio no quería comer, pero no sabía por qué. El aroma era tan fuerte, que, sumado a lo que dijo Gwen Nancy, Hualinge sintió que algo no encajaba. ¿Ella tendría la bondad de cocinar para nosotros? Gwen Nancy dijo, la esposa probó la comida delante de mí, usando utensilios nuevos. Tranquilos. No ha puesto veneno, y además, tiene razón, aún necesita que ustedes la protejan y le consigan comida. No los matará. Si hubiera sido su Muyao quien lo dijera, no lo habrían creído. Pero confiaban en Gwen Nancy. Tanto Hualinge como Xiao Jian no habían comido en todo el día. Y ya tenían hambre. Hualinge dudó un momento, pero finalmente tomó los cubiertos y comió. La comida era extraña. Antes, en los restaurantes de la ciudad bestia imperial, había comido huevos salteados con verduras, pero verduras salteadas con frutas era la primera vez. ¿Se puede tomar esta sopa de pescado? Hualinge lo dudaba, pero al no oler nada raro, tomó una cucharada de sopa. Se quedó atónito. La sopa no tenía nada de olor a pescado, era clara, espesa y sabrosa. Gwen Nancy sonrió y dijo, esto de al lado son fideos de pescado. Xiao Jian y Hualinge oían por primera vez la palabra fideos, y al probarlos, se dieron cuenta de lo delicioso que era. Y ni hablar del boniato y los huevos revueltos con tomate. Después, ninguno habló, comieron en silencio. Tuvieron que admitir que era realmente bueno. Nunca imaginaron que en una tribu de exiliados tan remota pudieran degustar una comida superior a la de la ciudad bestia imperial. Si no lo hubieran probado ellos mismos, no lo habrían creído. Al mismo tiempo, una gran confusión los invadió, una sensación de incredulidad. Al ver que realmente comían y que ya sabían qué era cada cosa y cómo comerlo, Gwen Nancy regresó a la cocina. En ese momento, su Muyao estaba sentada frente a la mesa de la cocina. Al verlo llegar, con los ojos arqueados en una sonrisa, dijo, ¿has vuelto? Come conmigo. Diciendo esto, su Muyao sostenía los palillos esperando a Gwen Nancy, quien pensó que ella ya habría empezado a comer. Gwen Nancy sintió un escalofrío. ¿La esposa me estaba esperando? Sí. Cocinamos juntos, es natural que te espere para comer juntos. La anterior dueña comía sola. Pero para su Muyao, ahora eran un pequeño equipo, para vivir bien en esta tribu. Todos en el equipo debían comer bien, para poder mejorar sus habilidades rápidamente, enfrentar los peligros y cazar para encontrar comida. Ella era consciente, aunque cada uno de ellos era extremadamente hermoso, también eran venenosos, capaces de matar. No sería tan tonta como para involucrarse sentimentalmente. Gwen Nancy se encontró con la mirada de su Muyao, sus ojos le parecieron tan hermosos y vivos. Al sonreír, sus ojos curvados parecían contener un charco de luz de luna, clara y pura. Los ojos de Gwen Nancy brillaron, y en su rostro, elegantemente refinado, apareció una suave expresión. Bien, cuando se sentó, su Muyao le pasó los palillos y la cuchara. Entonces ella comenzó a comer. Cuando hubo terminado casi, recordó algo. Levantó la vista hacia Gwen Nancy y observó que, al comer, sus movimientos eran elegantes y nobles. Como si fuera un joven de alta alcurnia. En realidad, ella no conocía el origen ni la historia de Gwen Nancy, solo recordaba que el padre de la anterior dueña lo había traído una vez. Y le había dicho que lo tratara bien. Por otro lado, después de que Xiao Jian y Hualinge terminaron de comer, miraron los platos y cuencos vacíos. Ambos se quedaron en silencio, no esperaban que hubiera comida tan deliciosa. Hualinge dijo, si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no creería que ella cocinó esto. Es increíblemente bueno. Antes, en mi clan, nunca probé una comida así. Xiao Jian dijo en voz baja, según las normas, deberíamos cuidar de nosotros. No que ella cocine para nosotros. Aunque su Muyao los insultaba y maltrataba, y era despiadada. Los hacen odiar, pero desde pequeños tienen una idea arraigada en lo más profundo de su ser. Deberían cocinar para la esposa. Hualinge dijo resignado, ¿es que no queremos cocinar para ella? Es que ella siempre critica nuestra comida. La comida que preparamos con esfuerzo, ella enojada voltea la mesa, prefiere tirarla todo antes que dejarnos comer. Además, los tres nos turnamos para cocinar. Incluso si los tres salen a cazar, siempre uno se queda en casa. Proteger y cuidar a su Muyao, mientras los otros dos salen a cazar en busca de comida, porque aunque esto está dentro de la tribu, es más seguro que afuera, pero algunas bestias variantes violentas y locas pueden irrumpir en la tribu y matar. Por eso todos son extremadamente cautelosos. Hoy parece que el sol salió por el oeste. En ese momento, Hualinge sintió una sensación de irrealidad. Hizo una pausa, y Hualinge dijo con suspicacia, Gwen Nancy dice que ella hoy es diferente a antes. ¿Será verdad? Una ligera ondulación apareció en los fríos ojos de Xiao Jian. Antes no lo había pensado mucho.
pero ahora que lo recuerda, parece que después de que ella chocó contra la pared y despertó, su mirada cambió. En ese momento pensó que ella estaba planeando un nuevo truco contra ellos. ¿Acaso? Se dio cuenta de una conjetura interna. La expresión de Xiao Jian cambió, pero no se atrevió a confirmarlo. Veamos más tarde. No caigas en su trampa. Hua Linye se desanimó de repente. También es cierto. Primero recojamos los platos. Xiao Jian y Hua Linye recogieron las cosas y las llevaron a la cocina. Salieron de la habitación. Y vieron a su Muyao sentada en el patio ocupada. Ambos pensaron que era una alucinación. Hua Linye incluso usó su habilidad para mirar. Incluso usando su habilidad, seguía siendo su Muyao. Su Muyao escuchó el sonido detrás de ella. No miró hacia atrás. Wen Nancy recogió los platos, limpió la mesa y el suelo. Después de dejar todo limpio, salió de la cocina. Xiao Jian y Hua Linye entraron con los platos para lavarlos. Wen Nancy vio a su Muyao en el patio. También mostró una expresión ligeramente extraña. Se acercó y dijo en voz baja, «Esposa, ¿qué necesita hacer? Déjame a mí». «Ahora nada, solo hay que limpiar esto». Cuando Wen Nancy vio claramente lo que su Muyao estaba frotando en el recipiente, su expresión cambió. Normalmente, las bestias traídas de la casa, estas cosas se tiraban. No se podían comer, pero después de haber probado la comida que hizo su Muyao hoy, Wen Nancy supo que ella tiene su propio método para cocinar, puede convertir lo desechable en tesoro. Su Muyao explicó pacientemente, en realidad, estas también son cosas buenas. Solo hay que frotarlas bien con ceniza de madera, cocinarlas y se pueden comer. De ahora en adelante, podemos guardar las vísceras de las bestias. Wen Nancy, de ahora en adelante no los dejaré pasar hambre. Al oír estas palabras, Wen Nancy miró sus ojos serios, su corazón se ablandó, y sus ojos se volvieron tiernos. Confío en la esposa, pero no dejar que la esposa pase hambre es nuestro deber. Mientras tanto, Xiao Jian y Hua Linye terminaron de recoger los platos y se quedaron en la cocina sin moverse, como si quisieran hacer algo. Antes, después de comer le gustaba bañarse. Entonces, primero calentemos agua. Xiao Jian y Hua Linye recordaban todos los hábitos de su Muyao. Ella había vivido desde pequeña en la ciudad bestia imperial, era la joya preciada de la familia Su, de estatus noble y admirada. Desde pequeña le gustaba la limpieza. Todos los días calentaba agua para bañarse. Los dos calentaban agua dentro de la casa, mientras Wen Nancy pelaba batatas en el patio. Miró a Xiao Jian y Hua Linye dentro de la casa y dijo, «Hoy me toca a mí cuidar de la esposa». Los tres se turnan. Hua Linye dijo un poco incómodo, «Hemos comido la comida que ella hizo, deberíamos hacer algo. De lo contrario se sentirían mal». Xiao Jian dijo, «Así debe ser. Después de todo, su Muyao es nominalmente su esposa. No puede ser que la esposa esté ocupada trabajando mientras ellos están ociosos». Wen Nancy explicó, «Hoy hemos desenterrado muchas batatas, la esposa quiere cortarlas todas en trozos finos». Hua Linye dijo, «Ayudemos todos juntos, así iremos más rápido». Xiao Jian también miró a Wen Nancy, con aspecto de querer ayudar. Wen Nancy asintió. Los tres trabajaron juntos y fueron muy rápidos. Su Muyao se sorprendió un poco. No esperaba que aunque estos dos la odiaran, aún así hacían su trabajo. Su Muyao movió las cejas, se acercó a la olla y le dijo a Wen Nancy, «Así está bien. Primero cuela esto y fíltralo. Ahora está un poco caliente. Espera a que se enfríe un poco, y luego puedes exprimir esta gasa». Al oír esto, Xiao Jian movió un dedo, y una corriente de frío envolvió el barril de madera y la gasa. La temperatura bajó de inmediato. Su Muyao se quedó atónita al ver esto. Giró la cabeza y miró a Xiao Jian con ojos brillantes y ardientes. Casi olvida que la habilidad de Xiao Jian es hielo. Esto es un refrigerador natural. Quería pedirle a Xiao Jian que le hiciera una bodega de hielo para almacenar comida. Pero pensó que Xiao Jian podría rechazarla, así que aguantó y no dijo nada. Volvió la cabeza. Xiao Jian se distrajo un momento por su mirada brillante. Pensó que iba a decir algo, pero ella dudó y su mirada se oscureció. Volvió a girar la cabeza. Xia Jihan frunció el ceño con sus frías cejas y preguntó en voz baja, «Esposa, ¿necesita que haga algo?» Su Muyao se quedó atónita. No esperaba que Xiao Jian le preguntara por iniciativa propia. Su voz seguía siendo fría y clara. Con un aura fría, pero sin el frío cortante. Era un poco diferente de cuando ella acababa de atravesar ayer. Luego, Xiao Jian fue directamente al patio a hacer la bodega de hielo. Su Muyao no esperaba que tuviera tanta capacidad de ejecución. Parece que Hua Linye no quería quedarse atrás. Usó directamente su habilidad para prender fuego a la leña. Al ver esto, su Muyao pareció pensar en algo. Sus ojos brillaban, pero al siguiente momento escuchó un ruido afuera. Su Muyao cambió de expresión y salió apresuradamente de la casa.
Al llegar a la puerta, vio muchas bestias emergiendo afuera. Los hombres bestia de la tribu estaban luchando. Su Muyao sintió que sus pupilas se contraían al ver las bestias mutantes. Wen Nancy, Hua Linye y Xiao Jian también los estaban enfrentando. Son extremadamente rápidos, las habilidades en sus manos pueden transformarse en varias armas. ¡Cuidado! Con un movimiento de su cuerpo, Xiao Jian convirtió su habilidad de hielo en una hoja de hielo que atravesó directamente la cabeza de una de las bestias mutantes. Y justo ahora, esta bestia mutante estaba a punto de atacar a su Muyao.